Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Un programa que dedicaremos a hablar con Abelardo Rodríguez Humano, que está presentando un estudio, una publicación de la Universidad Iberoamericana que llama o ha llamado Granos de Arena. Y Granos de Arena son ideas y marco conceptual en el tema de la seguridad en México, un contexto internacional y desde luego el tema del cambio político. Así que todos los elementos que están englobados en este estudio, que es un estudio de muy largo alcance, una revisión histórica y actual precisamente de estos asuntos y que nos lleva, bueno, pues al momento que estamos viviendo, donde efectivamente estamos en una situación transicional en México. Estamos en el punto de cambio de gobierno después de unas elecciones el 1 de julio de este 2018, en donde, bueno, pues la población mayoritaria en México votó a favor de una opción política encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, lo que viene en términos de cambio de gobierno obliga a revisar precisamente un tema central, la seguridad nacional en México y todas sus implicaciones, además, por supuesto, del contexto internacional y el cambio político. Gracias por estar aquí, Abelardo, bienvenido y buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Un placer estar contigo. Gracias por esta presencia tuya. Y bueno, ¿por qué no nos hablas de los ejes principales en los cuales has montado precisamente Granos de Arena? ¿Y por qué le llamas Granos de Arena? Sí, digamos que Granos de Arena es, en este sentido, es la contribución de un ciudadano, de un académico, pensando en su país, en el Estado y su rol en el mundo. Entonces, desde esa perspectiva conceptual, el libro tiene un amplio desarrollo en el primer capítulo de lo que yo considero tres grandes fuerzas, que es la fuerza de la historia, el papel de las relaciones internacionales y los estudios de seguridad internacional, que lo trazo a 2000 años atrás. Básicamente lo que estaría diciendo yo es que desde el Estado romano al Estado de Westfalia en 1648 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, el eje ha sido el Estado. La coincidencia de la historia, las relaciones internacionales y la seguridad internacional alrededor de todo el planeta es que cada nación debe de preservar su Estado. Y en ese sentido, la seguridad nacional, como sabemos particularmente en los últimos 70 años, como concepto, sobre todo las escuelas las han liderado los anglosajones, la Escuela de Copenhague, los estadounidenses, y ahí yo inserto a América Latina y a México. En ese sentido digo, ya desde una visión latinoamericana y mexicana, que México no puede perder de vista como miembro de la comunidad internacional, como eje de su seguridad nacional, mantener el Estado, el territorio, la población, las fronteras, el espacio marítimo, el espacio aéreo, el tema de justamente los recursos naturales, la diversidad de la población, y en ese sentido el mapa conceptual permite ubicar específicamente tanto en una concepción histórica como comparativa justamente las prioridades, lo que yo llamo anclar a esa visión los temas torales de la existencia y preservación de México al interior y al exterior. Entonces, en ese sentido es como avanza el libro en 10 capítulos. Abelardo, bueno, una pregunta obvia que puede ayudar a entender el alcance de tu trabajo. La pregunta obvia es, ¿por qué en 2018, 2019, en estos momentos de la historia, se tiene que plantear un país, un Estado, preservarse a sí mismo? ¿Cuáles son los riesgos, cuáles son los elementos que ponen en riesgo la esencia misma de un Estado como para que plantees tú todo lo que estás diciendo? Creo yo que si lo vemos en el caso del régimen de la Revolución de 1929 al año 2000, el concepto y práctica que privó en México fue un concepto de seguridad y régimen, garantizar los intereses del régimen político por encima de los intereses del Estado, el territorio y la población. Y a partir del año 2000 hasta el 2018 existió la posibilidad de poder crear una nueva doctrina de seguridad nacional integral, amplia, que pudiese generar la visión y en ese sentido también los instrumentos conceptuales, institucionales y legales que tiene en este caso
el Ejecutivo Federal, en coordinación con los 3 poderes de la Unión y los 3 niveles de gobierno. El planteamiento es que hemos perdido 18 años y el país sigue desdibujado. No se ha logrado generar ese mapa común que sería una doctrina superior a la política ordinaria a través de un marco constitucional que le pudiese generar base estructural a la existencia del Estado. Se intentó en la administración del presidente Fox, lo intentó hacer Adolfo Aguilar Sincer en un primer momento. Finalmente esto se desmanteló, la Consejería Presidencial de Seguridad Nacional, se instauró la Ley de Seguridad Nacional en el 2005. Ese planteamiento dejó fuera a las Fuerzas Armadas y a la Procuración e Impartición de Justicia, deja fuera también a la política exterior. Y en la administración del presidente Calderón se centró sobre todo en materia de seguridad pública. Todo el sexenio se fue en materia de seguridad pública en el caso del sexenio del presidente Peña Nieto existió el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 que está por terminar en este momento y existió un inicio, un esfuerzo conceptual por tratar de tener una visión comprensiva y de Estado. Sin embargo, no hubo consistencia entre el programa y la práctica. Entonces, en sentido estricto, no hemos llegado primero a la creación, para ir redondeando la respuesta a tu pregunta, no hemos creado esa doctrina que sería un plan maestro de largo aliento para los próximos 15, 30 y por lo menos 50 años, de hacia dónde orientar al país. Tendría que pasar en el caso de una transición a la democracia que en México la perdimos en el año 2000. Y existe una oportunidad en este momento de que esa doctrina pudiese orientar las reformas constitucionales a través del Congreso de la Unión y el Senado de la República para reformar el aparato de seguridad nacional. Y desde esa perspectiva poder transitar de un régimen semidemocrático y en algunos casos autoritario a uno en el cual a través de un nuevo constituyente con un nuevo mapa conceptual donde se ponga en primer lugar los objetivos superiores del Estado y la Nación, se diesen estas pinceladas para poder orientar y en ese sentido también anclar estos intereses. Entonces creo yo que ha estado... Pero déjame tener un segundito, sí. Abelardo. Lo dijiste muy de pasada, pero ¿estás pensando en o planteando una nueva Constitución General de la República? Sí. Estoy pensando que en ese sentido habría que tomar en cuenta, por un lado, este mapa conceptual que no se ha logrado concebir. No tenemos una doctrina integral de seguridad nacional en la época democrática en México. Los ingredientes de una doctrina te está planteando las misiones, los objetivos, los intereses permanentes del Estado mexicano. ¿Eso no existe? Eso no lo tenemos. ¿Ni siquiera en la Constitución? Existe. ¿Está en el papel? En la Constitución lo que existe es un marco general muy ambiguo, en este caso en la Constitución, y un documento secundario que es la Ley de Seguridad Nacional no es comprensivo. Sobre todo la Ley de Seguridad Nacional se concentró en los servicios de inteligencia y en ese sentido incluso no aparece en ese programa la seguridad pública, la Procuración e Impartición de Justicia. La seguridad nacional está por un lado cuando debería de estar en una visión integral la seguridad pública anclada a la seguridad nacional, al igual que la defensa nacional, las Fuerzas Armadas, a la seguridad nacional en el ámbito civil. Estamos siguiendo de cerca un debate importante donde el presidente electo plantea tener una Guardia Nacional para que la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal desarrollen tareas de seguridad pública. Está planteando que el Ejército y la Armada de México en general hagan sus funciones constitucionales, por un lado. Se está discutiendo
También un elemento que acabas de mencionar respecto a la relación de los poderes de la República, del gobierno federal respecto a los estados de la República. Hoy mismo estamos viendo cómo los partidos ahora de oposición están elaborando para acudir a la Suprema Corte de Justicia en función del diseño de la nueva administración pública mexicana por la presencia de lo que llaman superdelegados. En fin, hay varias cosas en este instante que apuntan al tipo de conflictividad política que va a venir y que tiene que ver precisamente con los elementos que acabas de mencionar. En este mapa que está por construirse en un momento de transición para México, con un cambio de gobierno y con un recambio muy fuerte en la política mexicana con lo que ocurrió el 1 de julio, bueno, pues regresamos contigo y nos ayudas un poco a tratar de armar los escenarios, porque en este momento creo que nadie podría meter la mano al fuego para saber exactamente cómo va a quedar el mapa, pero sí se requiere tener un ejercicio teórico, conceptual y de mirada práctica incluso, para tener algunos de los escenarios que para México podemos imaginar en los próximos años. Volvemos después de la pausa. Los 20 dirigentes más poderosos del planeta, juntos por primera vez en Sudamérica. La cumbre de líderes del G20. A partir del jueves, sigue la extensa cobertura de nuestro equipo en Argentina. Y en perspectivas desde Buenos Aires, el análisis a fondo de Jonathan Viale. Además, el sábado lo acompaña Marcelo Longobardi, en vivo, con la clausura de este gran evento. La cumbre del G20, a partir del jueves, en CNN. Construyó un gran imperio. ¿Ves ese gran letrero? Dice CNN. Claro, yo inventé su nombre. Competidor, negociante, filántropo. Lo que él ha hecho es asombroso. Concentra su inteligencia en los asuntos más importantes que enfrenta nuestro mundo. Visionario, ícono, genio. Ted dice exactamente lo que piensa. No sé darme por vencido, no está en mis genes. Ted Turner, el inconformista. El domingo, en CNN. Diez personas comunes que hacen obras extraordinarias para hacer del mundo un lugar extraordinario. Vota ya por el héroe de CNN del año. Vota hasta 10 veces al día, todos los días, en cnnheroes.com. Vivimos en un mundo interconectado. Lo que pasa en el norte del continente afecta al sur. Y lo que pasa en el sur afecta al norte. Por eso CNN cubre todas las perspectivas. Desde el norte de Estados Unidos, México y los países de esta región. Hasta el cono sur, desde Buenos Aires. Entérate de lo más relevante de nuestro continente. Perspectivas desde México. Perspectivas desde Buenos Aires. Porque el mundo es uno solo, pero las perspectivas son varias. Dios nos ama con amor de Padre. Se necesita la visión del diseño al dibujar y comenzar a concretar esa imagen u otras en solo minutos. Con Scribd, en cualquier superficie como una pizarra, un vidrio o yeso, se logra cualquier imagen con 4 colores. Scribd es un robot inteligente que dibuja en cualquier superficie vertical. Eso es, no necesita una pantalla, sino una base vertical. Se puede convertir a la oficina o a la sala en un lienzo gigante para contenido digital y hacer modificaciones las veces que uno quiera. Y está siempre conectada a Internet, por lo que se puede bajar, actualizar o cargar cualquier contenido de la red. Un restaurante, por ejemplo, podría presentar su menú diariamente de esta forma. Notas, mensajes, fotos o gráficas una vez que se envía la información digital a este dispositivo Scribd. Soy Raúl Sainz en Miami. Somos CNN. Bueno, regresamos a Abelardo Rodríguez en esta conversación. En el corte me decías, propones a plantearlo de cierta manera. El conjunto de elementos que lancé a la conversación antes de irnos a la pausa, ¿cómo es mejor plantearlo según tu punto de vista? Yo creo que
un punto de partida importante, por eso el énfasis del marco conceptual. El marco conceptual no es una cuestión teórica exclusivamente de un trabajo académico. Si vemos en este caso ese apunte de dibujar hacia dónde se quiere ir, establecer las prioridades, puntualizar las jerarquías y de esa manera poder utilizar el poder nacional para apuntar, para poder dirigir hacia allá las grandes decisiones del Estado mexicano, lo ha hecho Canadá, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Japón, lo ha hecho el Reino Unido, lo ha hecho España. Estos países tienen una doctrina y tienen una concepción que permite poder también orientar la fuerza del Estado. Ya te pregunté qué es doctrina, pero ¿por qué no aterrizas en una idea más definida? ¿Qué tipo de cosas han hecho estos países? ¿Qué tipo de ejes definen lo que estás diciendo? ¿Qué conceptos? ¿En dónde está montada esta doctrina? Esta doctrina está orientada fundamentalmente en identificar que el titular del Ejecutivo, o en este caso ya sea en un régimen presidencial o en un régimen parlamentario, es el responsable del Estado. Es distinto en el caso del Reino Unido, que tiene una tradición monárquica, o de España igual, que además hay un concilio entre el rey y el primer ministro o el presidente y el parlamento. Es decir, la seguridad nacional descansa en las instituciones de la República. Y de esta manera se apunta también en los regímenes presidenciales que el principal responsable de ese ordenamiento, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es el presidente. ¿También en México? Sí. ¿Y también es así ahora? Ahora, la diferencia entre Estados Unidos y México, o en el caso de Chile o de Brasil, es que se ha logrado concebir esta doctrina junto con un Consejo de Seguridad robusto, amplio, que esté al lado del presidente y que le permita tener la visión de conjunto, la coordinación de conjunto y sobre todo la información especializada y de calidad para que de esa manera pueda orientar y precisar la toma de decisiones. Creo que esto hace falta y en ese sentido este programa para la paz y la seguridad podría ser replanteado a la luz de una visión de Estado comprensiva. ¿Qué le cambiarás esos 8 puntos donde se incluye a la Guardia Nacional como el octavo? Yo lo que creo que le hace falta el diagnóstico. Hace falta, por un lado, identificar el tema de la seguridad nacional. Si tomamos en cuenta específicamente en el caso de México, que las Fuerzas Armadas es el último bastión de la seguridad del Estado, la seguridad nacional, la defensa exterior, incluyendo la protección a las instalaciones estratégicas, tiene que venir ahí una coordinación, en este caso, alineada al presidente de la República. Y un desmembramiento a través de la Guardia Nacional me parece que le hace falta justamente este diagnóstico. Déjame poner un ejemplo muy específico. El diagnóstico te plantea que las amenazas como el crimen organizado transnacional se mueven continentalmente, se mueven regionalmente y que éstas se pueden llevar en algunos casos a lo largo de ciertos periodos de años, estados, municipios y que se pueden mover de una región a otra. Entonces, la necesidad del diagnóstico, del poder del peligro, de la destrucción del peligro, es vital para poder determinar contra qué se está peleando. ¿Contra qué se está peleando? Nada más cierro la idea ahí, que en este caso el régimen prohibicionista, que tiene como fuente el crimen organizado transnacional, tiene más de un siglo. Y muchas de sus variables son de carácter externo, como el consumo y el dinero ilícito, la cocaína, las metanfetaminas y este mercado internacional. Y el principal consumo global, continental y regional se encuentra en Estados Unidos. Esto nos está planteando que gran parte de los problemas, al igual que el tema del tráfico de armas, ni siquiera están aquí, están en la vecindad. Y muchos de los problemas están aquí. Entonces creo que información de inteligencia especializada como un elemento toral del Estado mexicano es vital para poder determinar justamente la mejor manera de buscar ir a la fuente de los peligros, que muchos de estos pues tienen décadas de existencia.
Déjame, Abelardo Rodríguez Humano, hacer una pausa y después de la misma regresamos en la parte final de esta conversación con Granos de Arena y esta revisión, estas ideas, esta revisión conceptual precisamente del tema de la seguridad nacional en México y pues todo lo que está a la mesa. Volvemos después de la pausa y cerramos el programa con algunas ideas que quieras destacar. Este sábado, CNN te ofrece cobertura especial de la toma de posesión del nuevo presidente de México. Sigue la cobertura especial en CNN. En el mundo tiene una causa y una reacción económica. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo te afectan? CNN Dinero te abre una puerta al mundo de las finanzas. Evaluamos los acontecimientos que afectan las economías, los negocios y tu bolsillo, con información de primer nivel, entrevistando a líderes, empresarios y expertos en el tema del dinero. Nuestro objetivo es mostrarte cómo gira el mundo alrededor del dinero. CNN Dinero, esta noche en CNN. Yo trato de preguntar rápido, de preguntar corto y de insistir. Que el entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte muy complejo, no se consigue siempre, pero lo intentaremos. En diálogo con Longobardi, el domingo en CNN. Entramos en la parte final, regresamos hablando de Granos de Arena y conversando con Abelardo Rodríguez de la Universidad Iberoamericana. Volvemos con él. En el próximo Café CNN. El G20 calienta motores para su cumbre en Argentina. En Café CNN, los temas y las controversias que desde ya rodean la reunión. Hoy, en Café CNN. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA esta noche en CNN. Bueno, entramos, Abelardo, en la parte final. En este momento que México vive, donde tú estás planteando revisar la cosa estructural, el diseño del Estado, en pocas palabras. Así es, creo que en este momento... ¿Es el momentum para? Es el momento para poder identificar dos grandes dinámicas. La primera es el tema de la pacificación y la violencia, como el elemento urgente que puede consumir a todo el sexenio. Sea quien sea, lo va a consumir. Entonces, sin embargo, la estrategia del Estado, en este caso impulsada desde la titularidad del Ejecutivo Federal, tiene que ver lo urgente y lo estructural y lo importante. Entonces, este replanteamiento entre lo urgente y lo estructural y lo importante tiene que señalar que en este sentido el Estado de Derecho, que es sobre el que descansa la relación entre los poderes, la relación entre la sociedad y el gobierno, que hace que la sociedad tenga una responsabilidad muy importante, que hace que la Suprema Corte de Justicia tenga una relación muy importante, que todos los municipios del país tengan una relación muy importante. Si tuviéramos este mapa conceptual donde identificamos que lo primero es México, y después en los granos de arena de cada uno de nosotros, pudiendo añadir a el área que nos corresponde con este mapa general
de hacia dónde queremos ir. Entonces, tendríamos que, en este sentido, hacer un llamamiento a que las responsabilidades de las instituciones y del Estado, pero también de todos los actores sociales, económicos y políticos de este país, que desde mi perspectiva implicarían un nuevo pacto político hacia un nuevo constituyente para pensar hacia los próximos décadas y por qué no hasta siglos del país, en la medida que se atiende lo apremiante que está consumiendo al país, que es justamente el tema de la violencia, la administración e impartición de justicia, que es urgente, el acceso a la verdad, el tema de la impunidad, el tema de la corrupción. Esos son temas que no pueden esperar y que están en nuestras manos. Entonces, esta diferencia es vital. Es vital. Y bueno, en este momento del país, ¿encuentra realmente que hay receptividad a una idea de esta naturaleza? No parecería que estén pensando en plantear un nuevo pacto, pacto republicano, una nueva constitución. ¿Qué circunstancias tiene que darse para que esto ocurra? Están dadas las condiciones en ese sentido para poder plantear, introducir la idea. Creo yo que no lo veo en el mapa y justamente por eso es que por eso digo, desde mis granos de arena estoy haciendo este planteamiento. Por eso agradezco mucho la oportunidad que me das de dialogar en este sentido. Espero que este esfuerzo, de hecho viene otro libro que saldrá en un mes, donde detallo una serie de propuestas muy específicas para buscar abonar en el tema de justamente replantear la brújula del país. Entonces yo creo que al final... Replantear la brújula del país, ese es el tema. Replantear la brújula del país, creo yo que al final es un esfuerzo de todos, y en el caso de los académicos, lo que pues tenemos son ideas, y es justamente lo que ponemos a consideración de nuestro país. Momentos muy importantes, momentos donde hay un recambio político de enorme trascendencia y donde están ocurriendo cosas muy delicadas. No puedo no pensar, ahora que hablas del ejército, que es un cuerpo, decías en el corte, de más de 200,000 personas efectivos, es uno de los cuerpos del Estado mexicano más grandes, en momentos donde vemos una enorme tensión en la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos. En un contexto como este, cuando aparece una circunstancia que de pronto irrumpió y que con el pasar de las semanas ha llegado a la frontera, ha habido situaciones muy delicadas y muy preocupantes, ¿cómo encuadrar la realidad viviente con la realidad conceptual que tiene que traducirse ya sea en una nueva constitución o ya sea en el cumplimiento real de la que actualmente existe? Hay un capítulo aquí que yo llamo elaboración de memorándums para el proceso de toma de decisiones, que es justamente poder identificar problemas muy específicos para orientar, en este caso, el proceso de toma de decisiones. Y esto se pasa por un ejercicio de cruzar información de inteligencia, cruzar información diplomática, cruzar información, en este caso, de la frontera, e identificar también que es una de las prioridades de la administración Trump y que, como sabemos, ha sido uno de los elementos más importantes desde su campaña hasta el momento actual de su forma de gobierno. Entonces, yo creo que en ese sentido podemos señalar que viene un conflicto, que los servicios de inteligencia y una visión estratégica lo que tienen que buscar es cómo adelantarse, cómo prevenir justamente esto, porque esto apenas está empezando. De hecho, apenas va a empezar esta nueva administración en este contexto. Tiene retos, una serie de retos, pero también hay información, hay conocimiento, hay expertos, hay toda una comunidad. Creo que valdría mucho la pena a lo largo de los últimos 20 años, 20, 30 años, que pudiese ser una retroalimentación justamente para poder abonar a favor de México en este contexto de dilemas nacionales e internacionales. Que no son pocos, desde luego, Abelardo, los dilemas que nos acompañan. Y bueno, pues seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar aquí para hablar de Granos de Arena y de todo lo que has platicado esta noche. Gracias por tu presencia y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarles en este programa. Pásela bien. Hasta mañana.